El acontecimiento fundante de nuestra fe es la resurrección de Cristo Jesús. Y la resurrección es tan importante que gracias a ella tenemos Nuevo Testamento. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan. No existirían las 7 cartas pastorales, no existirían las 13 cartas del apóstol San Pablo, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis. Pero gracias a que Jesús resucita, se empieza a escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Gracias a la resurrección de Cristo Jesús, tenemos cristianismo y por tanto tenemos iglesia. Si Jesús no hubiera resucitado, solamente existiría el hinduismo, el islamismo, el budismo, el judaísmo y no existiría el cristianismo. Pero gracias a que Jesús resucita, empiezan a nacer las primeras comunidades cristianas y a renglón seguido se va constituyendo la iglesia y por tanto lo que conocemos como el cristianismo. Mire qué importante la resurrección. Pero también es cierto que gracias a la resurrección de Cristo Jesús no existe la muerte. Jesús se burló del sepulcro, Jesús se burló de las vendas, Jesús se burló de la muerte. Y desde que Cristo Jesús resucitó, el hombre y la mujer nacen 3 veces para nunca morir. Primer nacimiento cuando uno se desprende del vientre materno, segundo nacimiento cuando uno lo llevan al bautismo y el tercer nacimiento cuando uno parte de este mundo a la vida y a la vida eterna. Jamás olvide usted Juan capítulo 11. Jesús le dice a Marta y a María ante la muerte de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Desde que Cristo Jesús resucitó, la muerte es una ganancia, como dice el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Porque la muerte es como una hermana que nos lleva a esas mansiones celestiales a reinar con Cristo por la eternidad. En esta línea, permítanme un fragmento del Evangelio. Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez con sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás:
acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Quisiera invitarte a que nos fijemos en unos 3 detalles de este evangelio que hemos escuchado, cuyo protagonista es el apóstol Tomás. Y lo primero que hay que decir es que Tomás está en una crisis. Tomás está dudando. Tomás no cree en que Cristo Jesús ha resucitado. Todos le afirman, convencidos y persuadidos, que el Señor se les ha aparecido, que el Señor vive. Tomás dice, si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en el agujero de su costado, no creeré. Todos están felices, todos están realizados, porque Jesús ha triunfado, porque Jesús está vivo, menos Tomás. Este problema y esta crisis de Tomás nos puede pasar a todos y a cada uno de nosotros. Hay momentos cruciales, hay momentos amargos en que podemos dudar de la existencia de Dios. Pero es aquí, queridos hermanos y hermanas, donde tenemos nosotros que atesorar el testimonio de los apóstoles que afirman que Jesús vive. Es decir, el ateísmo no tiene fundamentos. Puede ser que, influenciado por argumentos filosóficos, puedas dudar de la existencia de Dios. Por ejemplo, Feuerbach, un gran filósofo, dijo, Dios no existe, yo lo maté. También Federico Nietzsche afirma que Dios no existe. Carlos Marx también dijo que la religión es el opio del pueblo. Pero hay que tener en cuenta de que estos filósofos negaron y negaron tanto a Dios que lo que hicieron fue afirmarlo. Porque tú sabes que matemáticamente menos por menos da más. Negar y negar es afirmar. Luego, basta que veas el cosmos, basta que veas la Tierra. ¿Y cómo te explicas que exista una atmósfera buenísima para la vivencia del hombre, para la vivencia de los animales, para la vivencia de las plantas? También debes darte cuenta que la Tierra tiene 2 movimientos. El movimiento de traslación en 365 días y el movimiento de traslación o de rotación en 24 horas. Dime qué científico, dime qué persona ha creado o ha hecho los movimientos de la Tierra. El mismo hombre y la misma mujer nos llevan a caer en la cuenta que Dios existe. ¿Cómo te explicas que si el mundo es materia, tú tienes alrededor de 100.000 millones de neuronas que te hacen inteligente y que por tanto eso ya no es materia? Y eso nos remonta a la existencia de un motor inmóvil, Dios. Tomás entró en grandes dudas, en grandes
crisis. Sin embargo, viene el segundo elemento, y es que el grupo de los apóstoles, la comunidad cristiana, fue tan flexible y no echó a Tomás a pesar de su incredulidad. Le pudieron haber dicho: tú no estás de acuerdo con nosotros, tú eres ateo, tú no crees, y entonces vete, porque aquí nos estás estorbando. Lo maravilloso es que la comunidad cristiana se mostró muy flexible, muy comprensiva, y entendió y comprendió a Tomás. Las comunidades cristianas están llamadas, al igual que los apóstoles, a entender a muchos que puedan estar débiles en su fe, que puedan en algún momento dudar. Lo lindo, lo maravilloso es volvernos sensibles y volvernos comprensivos, como la primera comunidad cristiana que aceptó a Tomás en medio de ellos, a pesar de su incredulidad, y esto le hizo a renglón seguido que disipara sus dudas. Tercero, es sorprendente la actitud de Jesús. Se aparece 8 días después, se hace presente en el grupo, y ahora el destinatario oficial de la aparición de Jesús es Tomás. Y le dice con mucha ternura, sin reclamarle absolutamente nada, le dice: acerca tus dedos, métela en mis agujeros, acerca tu mano, métela en el agujero de mi costado. Y entonces Tomás disipa, gracias a la aparición de Jesús, sus dudas, y llega a afirmar: Señor mío y Dios mío. Esta es la frase que en cada Eucaristía, cuando se levanta el cuerpo de Cristo, la iglesia vuelve a afirmar: Señor mío y Dios mío, porque al igual que Tomás, hemos disipado las dudas y creemos que Jesús está vivo y que Jesús es el Salvador. Ave María Purísima.